Buenas tardes, mi nombre es Cecilia Berrueta, pertenezco al programa de horticultura y esta charla que viene a continuación trata sobre el tema de por qué persisten las brechas de rendimiento en tomate bajo invernáculo, tratando de darle al tema una mirada sistémica. Si bien el caso de estudio es el tomate bajo invernáculo, creo que estos datos y en realidad el enfoque de la charla es válida también para otros sistemas de producción. Primero comentarles que toda la información que voy a presentarles a continuación proviene de una investigación que fue realizada en predios de productores. Tomamos una muestra de 23 predios en la región sur del país y 110 invernáculos en 2 años de estudio. En el cultivo de tomate evaluamos la variabilidad de los sistemas de cultivo y el ambiente en la región y diagnosticamos los factores limitantes del rendimiento físico y económico del cultivo en los predios. A nivel predial, caracterizamos también los sistemas prediales y su contexto, diagnosticamos la sustentabilidad de los predios, tratando de identificar los puntos críticos a resolver para la mejora del predio en su conjunto. Toda esta información de los dos niveles, cultivo y predio, se utilizó para el rediseño de los predios hortícolas y del manejo del cultivo de tomate en este caso, a través de la metodología de coinnovación, tratando de encontrar las interacciones existentes entre la mejora del predio en su conjunto y la maximización del rendimiento del cultivo. Vamos ahora directamente a ver los datos que obtuvimos en cuanto a eficiencia económica del cultivo de tomate en estos cultivos estudiados. La eficiencia económica medida a través del margen neto presentó una enorme variabilidad entre los cultivos analizados. Como ven, había cultivos que obtuvieron valores negativos de márgenes netos negativos, hasta un máximo de $16 metro cuadrado, con un promedio de $4,8 metro cuadrado. Pero tenemos cultivos dispersos en todas las categorías de margen neto. ¿A qué se debe la variabilidad en el margen neto del cultivo? Vamos a analizar esto dividiendo los cultivos en dos grupos: los que tuvieron ingresos brutos menores a $11,8 metro cuadrado, o sea, los que tuvieron menores ingresos brutos. En este grupo de cultivos, el factor que explicó la diferencia en los márgenes netos fue el rendimiento en primer lugar, seguido por la calidad de los frutos obtenidos. En el grupo de cultivos con ingresos brutos mayores a $11,8 por metro cuadrado, fueron otros los factores que explicaron la variabilidad en el margen neto. Los precios en primer lugar, seguido de los costos, y por último la calidad de los frutos cosechados. Cabe destacar que el 82% de los casos tuvo ingresos brutos bajos, por lo cual la mejora del rendimiento es necesaria, es indispensable, diría yo, para la mejora de la eficiencia económica en la mayor parte de los casos. Vamos ahora a analizar un poco cada uno de los factores que explican la eficiencia económica. Hablamos de los precios de venta. Como ven en la gráfica, los precios de tomate, en este caso de categoría mediano, tienen una enorme variación a lo largo del año y también variaciones entre los años de estudio. Esto es difícil de predecir y como saben, depende de factores de la oferta y la demanda, pero sí se puede trabajar sobre lo que es calidad, y la calidad de los frutos obtenidos, cosechados, tiene un enorme impacto sobre el precio que en definitiva se percibe. En el cuadro que está abajo pueden observar que existe una enorme variabilidad entre los cultivos analizados en cuanto a los porcentajes de cada categoría de fruto. Por ejemplo, para la categoría chicos, entre 50 y 65 milímetros de diámetro, había cultivos que obtenían un 7% de los frutos dentro de esa categoría, mientras que otros obtenían o presentaban un 58% de frutos dentro de esta categoría.
y en promedio los frutos chicos tienen un precio 42% menor a los frutos categoría mediano. Lo mismo pasa para los frutos de categoría grande, que también presentan un precio 7% menor que el mediano en promedio. O sea que la calidad, en definitiva, va a impactar mucho en los precios de venta que va a tener el producto. Otro de los factores importantes son los costos de producción. Para el caso del tomate, el principal costo de producción es la mano de obra, el 40%, seguido de la comercialización, de los gastos de flete y comisión. Después viene la depreciación de las estructuras de los invernaderos, la semilla y la producción de plantas y, en quinto lugar, los fertilizantes. Observamos, como se ve en la gráfica, que hay una variabilidad muy importante de rendimientos para un mismo costo de insumos. O sea que para un mismo costo, por ejemplo, si tomamos como ejemplo $0,8 metro cuadrado, hay productores o cultivos que obtuvieron rendimientos de 3 kilos metro cuadrado y otros 15 kilos metro cuadrado. O sea que hay una diferencia en la eficiencia del uso de los insumos, en las técnicas de producción, que hace a diferencias en esa eficiencia. Ahora, focalizando en el principal costo que tiene, que es la mano de obra, también encontramos una gran variabilidad en la eficiencia de la mano de obra. Por ejemplo, para $6 por metro cuadrado de margen neto, había cultivos que utilizaban 1 hora hombre por metro cuadrado, mientras que otros utilizaban 1/4 de hora por metro cuadrado. ¿A qué se debe estas diferencias? Primero, a diferencias en el manejo que hay entre los distintos predios, y también a la introducción de mecanización asociada a la aplicación de agroquímicos y a la clasificación del producto, que reducen las necesidades de mano de obra. El otro factor muy importante, los rendimientos. Y los rendimientos también tienen una enorme variabilidad, como ven en la gráfica, desde cultivos con menos de 5 kilos metro cuadrado a otros que sacan más de 20 kilos por metro cuadrado. Y eso obviamente impacta fuertemente en los márgenes netos. Nosotros cuantificamos las brechas de rendimiento con respecto al rendimiento alcanzable, el máximo obtenido por los productores en la zona, y al rendimiento potencial, que es aquel rendimiento que está determinado por las condiciones agroecológicas de la región. Y lo que observamos fue que los rendimientos pueden mejorar en promedio 4,8 kilos por metro cuadrado sin hacer grandes cambios en las estructuras de protección y en las variedades, simplemente cambiando el manejo que se hace de los cultivos y las técnicas de producción. También cuantificamos una brecha entre el alcanzable y el potencial de 5,8 kilos metro cuadrado, de los cuales 2,7 kilos por metro cuadrado se explican a través de mejoras o se pueden mejorar mejorando la transmisividad de los invernaderos, o sea, la cantidad de luz que pasa por las estructuras de protección. Si analizamos cómo evolucionó el rendimiento en el tiempo y lo comparamos con los rendimientos máximos obtenidos en nuestro estudio, vemos que se están obteniendo menos del 50% de los rendimientos máximos y no hay una evolución ascendente de los rendimientos, sino que se mantienen relativamente constante a lo largo de los años. Entonces la pregunta que nos hacemos es ¿por qué persisten estas brechas de rendimiento en el tiempo? ¿Por qué los rendimientos no ascienden o no crecen en el tiempo? Una de las explicaciones es que existen brechas de conocimiento, o sea, falta de información. Debemos conocer mejor las causas que determinan las brechas entre productores, tratar de jerarquizar problemas sobre los cuales trabajar. En nuestro trabajo pudimos encontrar 2 caminos para mejorar el rendimiento. Uno, a través del aumento de la intercepción de luz. Hay diversas prácticas de manejo que pueden permitir este aumento. Algunas son los trasplantes más tempranos para los cultivos de otoño, incrementar la transmisividad de los invernaderos, cambiar el manejo o reducir los deshojes o atrasarlos para maximizar la captación de luz,
reducir las pérdidas de plantas y ajustar las densidades de plantación. Y después hay un montón de mejoras que se pueden hacer en el manejo del cultivo para cada nivel de luz interceptada. Y ahí encontramos que las principales acciones serían mejorar la nutrición potásica y nitrogenada, asegurar el bienestar hídrico, aumentar el tamaño del plantín para los cultivos de otoño, mejorar el control de la mosca blanca para los cultivos de verano sobre todo, mejorar el carbono orgánico del suelo y reducir el sodio. Después de jerarquizar los problemas, de priorizar y de saber en qué cosas hay que mejorar para poder mejorar los rendimientos, hay que estudiar cómo levantar esas limitantes priorizadas, y en ese sentido hay varios proyectos en curso que están trabajando sobre estos temas. Uno de ellos es el de producción sustentable de cultivos protegidos, proyecto del cual varias presentaciones a continuación van a hablar sobre los resultados de este proyecto. Y están trabajando, este es un ejemplo y hay otros obviamente que están trabajando en otros aspectos. Este proyecto en particular está trabajando en los factores que están señalizados en rojo, que son algunos de los más importantes, como la mejora de las estructuras, mejorar la nutrición potásica nitrogenada, el bienestar hídrico, el tamaño del plantín y el tema del sodio, la acumulación de sodio en suelo. La segunda razón de por qué creemos que siguen persistiendo estas brechas de rendimiento tiene que ver con que los cultivos de tomate forman parte de un sistema más complejo que es el predio. Entonces las tecnologías o manejos que permiten maximizar los rendimientos del cultivo a veces contradicen otros intereses de los productores en el contexto de un predio. Los productores pueden estar preocupados por mejorar los ingresos, mejorar la estabilidad, reducir riesgos, preservar recursos, reducir la carga laboral en determinados periodos del año o el impacto sobre la salud. Entonces pueden optar por sacrificar parte del rendimiento para alcanzar estos otros objetivos, o sea, existen compensaciones entre objetivos a nivel predial. En este esquema, la idea era representar, por un lado, el predio, ¿no? En donde están, por un lado, los objetivos del productor, en conjunto con la estructura predial y cómo funciona ese predio y cómo se toman las decisiones. Y por otro lado, las recomendaciones que provienen para maximizar el rendimiento del cultivo y cómo interaccionan estas dos cosas. En realidad en estas dos cosas lo que existen entre estas dos cosas existen sinergias y compensaciones. Sinergias quiere decir problemas del cultivo que pueden ser resueltas a nivel predial, y compensaciones cuando hay mejoras del sistema predial que no están alineados con la maximización del rendimiento, entonces se opta por sacrificar parte del rendimiento. En el siguiente esquema planteo dos ejemplos en los cuales pudimos observar sinergias. Por ejemplo, un factor responsable de la brecha de rendimiento en tomate es la suplementación no adecuada de agua y nutrientes. Este problema tiene una solución en la dimensión del cultivo, que tiene que ver con el plan de fertirriego ajustado con el análisis de suelo, con el análisis de hojas, el monitoreo de la humedad del suelo para mejorar el riego, pero también hay cuestiones que se tienen que resolver a nivel predial, que es ajustar el área de cultivo al agua disponible, adecuar la infraestructura de riego y fertirriego para las necesidades de fertirriego del cultivo. Otro ejemplo puede ser con la incidencia de mosca blanca. La incidencia de mosca blanca afecta el rendimiento en tomate y hay muchas cosas que se pueden hacer desde el ámbito del cultivo, como la introducción de enemigos naturales, biocontroladores, la mejora del monitoreo y el uso de pesticidas, pero también hay cuestiones que en última instancia se definen a nivel predial, que tienen que ver con la elección del cultivo, la secuencia, la distribución espacial de los cultivos en el predio, la diversidad y las plantas hospederas que hay en los alrededores del invernáculo. Para finalizar, decir que las recomendaciones sobre un sistema de cultivo enfocadas en el rendimiento son relevantes si realmente son compatibles con la estructura y el funcionamiento del sistema predial concreto y de cómo se toman las decisiones en el predio.
La implementación de innovaciones sistémicas debe ser considerada a nivel predial, porque es en este sistema donde se toman las decisiones, donde se seleccionan las actividades, los destinos de los recursos y donde se realiza el manejo de los procesos productivos. Y es ahí donde se determina, en definitiva, la cantidad y la calidad de los productos agrícolas producidos y el impacto sobre el ambiente. Después de estas reflexiones finales, les quería agradecer por su atención y quedamos a la espera de todas las preguntas que tengan sobre este tema. Muchas gracias.